Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vemos ahora nosotros un teorema muy importante que relaciona las raíces de una ecuación cúbica, sin necesidad de que tú conozcas cuál es el valor exacto de dichas raíces. Puedes calcular, por ejemplo, la suma de ellas, puedes calcular el producto de ellas, o de repente la suma, pero de los productos binarios. Y eso se podría hacer por un teorema conocido como el teorema de Cardano-Viet. Bueno, este teorema es muy interesante y muy aplicado sobre todo en las ecuaciones polinomiales como ecuaciones cuadráticas, ecuaciones cúbicas, cuárticas, etc. O sea, esas ecuaciones son las que ven relacionadas este teorema. Y es muy importante porque los problemas generalmente a ti no te piden el conjunto solución, sino te piden la relación que hay entre las raíces. Entonces, ya sea producto o suma, o de repente suma de productos binarios, entonces siempre va a estar presente ese teorema, en el cual la relación de ellas solamente dependerá de los coeficientes obviamente, de esa ecuación, nada más de ello. Entonces veamos, ¿ya? A ver, mira, diremos, en primer lugar estamos hablando del teorema de Cardano. Bien, ya está. Bueno, este teorema se va a explicar fácil y sencillamente de la siguiente manera. Diremos, sea la ecuación cúbica, ¿cuál, profesor? AX cubo más BX cuadrado más CX más D igual a 0. Esa es la ecuación cúbica, ¿no? Obviamente diciendo que el coeficiente principal tiene que ser diferente de 0 siempre, ¿eh? ¿Por qué, profesor? Porque si no ya no sería ecuación cúbica, por eso. Ya. Bueno, vamos a anteponerle los signos más, menos, más y menos, así mnemotécnicamente. De izquierda a derecha, perdón, así para allá. ¿Por qué, profesor? Porque con esto nosotros vamos a poder relacionar lo que vendría a ser ciertos detalles, como por ejemplo la suma de raíces. Profe, ¿cómo sería la suma de raíces? O sea, si x1, x2 y x3 son las raíces, a la hora de sumar dichas raíces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener este coeficiente entre el coeficiente principal, o sea, sería menos b sobre a. ¿Te das cuenta? O sea, divides esta cantidad entre esta cantidad, menos entre más, menos. Bueno, ya, profesor. Claro que sí. También tenemos, por ejemplo, la suma de productos binarios. De las raíces. O sea, por ejemplo, tenemos x1 por x2 más x2 por x3 más x1 por x3. O sea, agarrándolo de pareja a las raíces, ¿no? O sea, agarramos, por ejemplo, la primera con la segunda con la tercera y la primera con la tercera. Entonces, cada vez que tú tengas esto y quieras sumar, obviamente el resultado te dará este segundo término C sobre este de acá. Mejor dicho, el tercer coeficiente C positivo entre el A positivo. O sea, sería C sobre A. Ya, así sería, por supuesto. Y tenemos, por último, el producto de raíces. Bueno, el producto de raíces también se va a definir fácil y sencillamente. Simplemente sería multiplicar las raíces x1 por x2 y por x3. Profe, ¿a qué va a ser igual eso? Ya. Bueno, eso va a ser igual al
último coeficiente del término independiente entre el coeficiente principal. O sea, sería menos d sobre a. Así es. Entonces, dicho y hecho, nosotros vamos a ver que así es como se tiene que relacionar las raíces x1, x2 y x3, obviamente y dándote en función de los coeficientes de la ecuación cúbica. A esto nosotros conocemos como el teorema de Cardano, por si acaso. Está bien presentadito de esa manera. Espero que te haya gustado y enseguida comenzaremos con los ejemplos fáciles y sencillos como todos. Claro, por ejemplo, veamos una ecuación cúbica como la que puedes presentar acá, 5x al cubo menos 2x al cuadrado más 10x más 12 igual a 0. Veamos, por ejemplo, esa ecuación cúbica, ¿no? Entonces, profesor, ¿qué es lo que se cumpliría acá en esta ecuación cúbica? Bueno, como ya hemos visto, le ponemos los signos más, menos. Eso quiere decir que, por ejemplo, la suma de las raíces x1 más x2 más x3, la suma de dichas raíces va a ser igual a este término entre el de acá, pero menos por menos más, es 2 sobre el coeficiente principal, que es 5, 2/5. Eso vendría a ser la suma de ambos. ¿Te das cuenta? Claro. Profe, la suma de los productos binarios x1 por x2 más x2 por x3 y más x1 por x3. Bueno, eso va a ser igual a esa cantidad que es 10 entre el coeficiente principal. 10 entre 5 y eso te da 2, por ejemplo, ¿no? Claro, acá es positivo y acá es positivo, no hay problema. Ahí, en cuestión de lo que es el signo, no hubo problema. Pero ahora, si yo quiero el producto de ellos, x1 por x2 por x3, simplemente va a ser igual a quién, profesor, va a ser igual a este término que sería más por menos menos 12 entre el principal. 5. Date cuenta que todos se dividen entre el mismo coeficiente principal, es que esa es la idea, bueno, todos ellos dividiéndose entre el coeficiente principal para darte, obviamente, el valor de la relación de las raíces según el teorema de Cardano. Claro que sí, así de fácil. Veamos el siguiente ejemplo en el cual nos dice: si A, B, C son raíces de la ecuación cúbica 10x cubo menos 3x cuadrado más 5 menos 7 igual a 0, reduzca la expresión E, que es igual a A por B por C sobre A más B más C. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Mira, la ecuación cúbica, de acuerdo a lo que estamos viendo, es 10x al cubo menos 3x cuadrado más 5x menos 7, y eso es igual a 0. Ya, entonces vamos a relacionar las raíces tal y como me dicen de acuerdo al teorema de Cardano. Bien, te queda positivo, acá menos, más y acá menos. Sería entonces así: el producto, o bueno, la suma de las raíces sería A más B más C, ya que dice que A, B y C son sus raíces. Entonces la suma de las raíces sería esto entre esto, o sea, menos por menos más, sería 3 sobre 10. ¿Sí? Así de esa manera. Y ahora, el producto sería simplemente esta cantidad entre esta, menos por menos más, sería 7 entre 10. Muy bien, entonces como aquí te están pidiendo el valor de E, y E a que es igual a A por B por C sobre A más B más C. A por B por C sería 7 décimos sobre A más B más C, que sería 3 décimos. Se te van los numeritos y te queda 7 tercios. Así de fácil y sencillo como todititas. Claro que sí. Obviamente la clave la pide de dedito. Bueno, así se resuelve este tipo de casos. Veamos el siguiente ejemplo a continuación, en el cual nos dice: si A, B y C son raíces de la ecuación cúbica 7x cubo más 100x cuadrado menos 10x más 1 igual a 0, reduzca la expresión E igual
a más b más c sobre a por b más b por c más a por c. Bueno, acá tenemos esa expresión. Entonces lo que vamos a hacer acá es colocar la ecuación cúbica, que sería 7x al cubo más 100x cuadrado menos 10x más 1 igual a 100. Bueno, vamos a colocar acá signos, acá le ponemos más, menos, más, menos, como tú ya debes saber, ¿no? Así debe ser esto de acá. Entonces, de acuerdo al teorema de Cardano-Viet, se sabe que la suma de las raíces, ya que son a bice, a más b más c, va a ser igual a esta cantidad entre el coeficiente principal, sería más por menos menos, menos 100 sobre 7. Bueno, así sería. Y ahora la suma de los productos binarios, o sea, a por b más b por c más a por c, será igual a este término entre el coeficiente principal, o sea, sería menos 10 entre 7. Bueno, ahora sí procedemos a calcular lo que me están pidiendo, que es el valor de la expresión E, que va a ser igual a quién, profesor. Eso va a ser igual a más b más c, que vendría a ser menos 100 séptimos, sobre a por b más b por c más a por c, y eso vale menos 10 séptimos. Se nos va séptima con séptima, se nos van los signos arriba y abajo, y te va a quedar 100 entre 10. Entonces la expresión sería 100 entre 10, sale 10. Y eso, señoras y señores, caballeros, señoritas, es la RPTA de nuestro problema. Claro que sí. La clave, obviamente, es la C de ceviche. Muy bien. La contra facilísima y sencilla, como debe ser siempre. Claro que sí.